Well, good morning. Buenos días. Bienvenidos. How are you guys? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, thank you. Okay. Making sure you guys are awake. I know it's a little early, but it's not too early. Sé que es un poco temprano, pero no está tan temprano. Let me see. Where are all my dads at? ¿Dónde están todos mis papás? Los papás, hombres. Feliz Día de los Padres. Eso. I'm learning. Poco a poco. So today I have the honor to preach on Father's Day. And when I was studying, a lot of times for Father's Day, people like to preach, or pastors like to preach on God the Father, the love of a godly father. But I want to be more direct today. Tengo el honor de predicar hoy el Día de los Padres y muchas veces en las iglesias predican sobre sobre pues de los padres, ¿verdad? O sea, de los papás y el amor del padre. Yeah, and how God is our Father. Y como Dios es nuestro padre. But I saw the statistic this week that said Father's Day is one of, if not the lowest attendance of churchgoers. Y esta semana vi una estadística que decía que el del Día del Padre es uno de los días con menos asistencia a la iglesia, sino el más bajo. I mean, look around even here. Look how many empty seats we have today. O sea, ve a tu alrededor cuántas sillas no están llenas. And so this really got to me when I read this. Entonces me conmovió leer esto. I felt sad, I felt confused, I felt frustrated. I felt all these different emotions when I read this. O sea, me sentí triste, confundido, frustrado, un montón de diferentes emociones. And so I found myself honestly having a hard time with this, and I just couldn't let it go. Y me costó mucho aceptarlo. No podía pensar en nada más que en eso. And so I brought it to God and I asked why. Entonces, en mi tiempo de oración con Dios, se lo traje a Dios y le dije, ¿pero por qué? And I believe that there's one thing as fathers that we overlook, and that's how much of an influence we actually have. Y creo que hay algo que nosotros como los papás, los padres, pasamos por alto. Es la influencia que tenemos en nuestros hijos. If you just look at the statistics of a father's home, it's very saddening. Si solamente vemos las estadísticas de hogares sin un papá, es realmente triste. There's a bunch of statistics, but I'm just going to read a couple. Y les voy a leer algunas de ellas. In America, En Estados Unidos, 2022, so 3 years ago, los datos del 2022, the data shows that approximately 18.3 million children live without a father in the home. en ese año hubo aproximadamente 18.3 millones de niños que viven sin un papá en su hogar. That is roughly about 1 in every 4 children. Eso es casi 1 de cada 4 niños en Estados Unidos. 71% of high school dropouts are from fatherless homes. El 71% de los que abandonan la escuela secundaria provienen de hogares sin padre. 75% of all adolescents in drug treatment centers are from fatherless homes. El 75% de los adolescentes en centros de tratamiento de drogas provienen de hogares sin padres. 85 of all the youth that are in prison right now are from fatherless homes. El 85% de los jóvenes en prisión provienen de hogares sin padre. 63% of youth suicides are from fatherless homes. El 63% de los suicidios juveniles provienen de hogares sin padre. In general, studies show that children in a single-parent home are more likely to have low self-esteem, depression, anxiety, and more suicidal thoughts and attempts. En lo general, los niños en hogares que solamente hay un papá o una mamá son más propensos a tener baja autoestima, depresión, ansiedad y más pensamientos o intentos de suicidio. 90% of runaways are from fatherless homes. El 90% de los que se escapan de sus hogares provienen de estos hogares sin padre.
daughters who feel close to their father are 75% less likely to have a teen birth. Las niñas, las mujercitas que se sienten cercanas a su padre, a su papá, tienen un 75% menos de probabilidad de quedarse embarazada. And one study shows that the girls who come from a fatherless home, when their father left home before they were the age of 5, they are 8 times more likely to become pregnant. Y hasta un estudio demostró que las niñas cuyo padre abandonó el hogar antes de que ella cumpliera 5 años, tenía 8 veces más probabilidad de quedar embarazada en su adolescencia. The truth is this, that if they can't find love from their father, they will run to any male to find that love. Y la verdad es que si no encuentran el amor de su padre, recurrirán a cualquier hombre para encontrarlo. And as fathers, we have an amazing amount of influence and impact on our children. Y como papás tenemos una increíble cantidad de influencia e impacto en nuestros hijos. As the statistics were just showing, a father is needed in the lives of a child. Así como leí sobre las estadísticas, es necesario tener un papá en la vida de un hijo. Now, please, I am not downplaying the importance of a mother. Ahora, sepan que no estoy subestimando la importancia de una madre. In fact, I applaud O sea, you las ladies. aplaudo a todas. You ladies are killing it. You guys are stepping up where us men haven't been. Ustedes mamás le están echando ganas y además siempre dando un paso al frente. And I also know that there are some situations, maybe even here today, where a mother is playing the role of both parents. Y además sé que también hay situaciones en las que una madre desempeña el papel de ambos padres. But I feel the obligation to share that there's importance of a father. Pero hoy siento obligado compartir de la importancia de un papá. And so today, because I know we got the raffle, I know you guys got food you want to go eat, I'm going to try to keep it short, sweet, but I want to just go over 5 basic biblical roles of a father. Y sé porque están muy ocupados hoy con la rifa, con ir a comer y estar en familia, voy a tratar de hacer esta prédica muy corta, ¿sale? Pero les quiero enseñar o compartir con ustedes unos cuantos roles muy básicos pero bíblicos de un papá. Now, it's not just limited to these 5 things. The list is long, but these are 5 basic roles of a godly father. Y la lista está larga, no nomás son estas 5 cosas que les voy a compartir, pero les quiero enfocar en estas 5 cosas. And so the title of today's preaching is The Role of a Godly Father. Entonces el título de hoy se llama El rol de un padre piadoso. So let's pray really quick. Father, we thank you for every single person in this room. Padre, te damos gracias por cada persona en este lugar. For those who are listening online, Para las personas que están escuchándonos en línea, Lord, may you speak to us. háblanos hoy, Señor. And may we leave here changed and impacted. Y que salgamos de aquí impactados y cambiados. And be the fathers that you've called us to be. Y que seamos los padres, los papás que nos has llamado a ser. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. See, there's so much to learn in the Bible about fatherhood. Hay mucho que aprender en la Biblia sobre la paternidad. And so one of the first things I want to say before I give you guys these couple basic roles, I want to say to you as a father. Les quiero compartir algo como padre, ¿verdad? Una de las primeras cosas que quiero decir antes de darles estos roles bíblicos como padres es esto. As a father, I want to say it's okay if you make a mistake. Como a papá, les quiero compartir, nada pasa si cometes un error. But what is important is to be humble when you do. Pero lo importante es ser humilde cuando lo haces. I've learned in life that humility is not weakness. Lo que, Instead, it's growth and maturity. lo que he aprendido es que la humildad no es debilidad, además es crecimiento y madurez. I understand the stress as a father. Yo sé el estrés de ser un papá, I understand the pressure yo sé que hay presión, being a father, a husband, ser un papá, un esposo, and I don't take that lightly. I understand.
Y yo sé que es un peso grande, But it's okay if you make a mistake. pero está bien si cometes un error. But be humble. Pero sea humilde. Let's normalize when we mess up as parents. This goes for mothers too. To go and ask for forgiveness to your children. Hay que normalizar, y esto también va a las mamás, hay que normalizar cuando nos equivocamos como padres, pedir perdón a nuestros hijos. Like, let's make this a normal thing. Hay que normalizarlo. Let's make it a habit to explain to our children, hey, I messed up. Hay que hacer esto un hábito de que cuando haces algo mal, le dices, mira, me equivoqué, I am human. soy humano, I'm trying. estoy aprendiendo, I'm learning just as you are. estoy aprendiendo así como tú también. And I am sorry. Perdóname. Because the truth is, we're all humans and we will all fall short. Porque la verdad es que todos somos humanos y todos fallamos. But humbling ourselves and explaining that what we did isn't right, Tenemos que humillarnos y explicar que lo que hicimos no estuvo bien that it doesn't honor God. y que no honra a Dios. And when we apologize, Y cuando pedimos perdón, this will actually help our children to not see us as hypocrites. esto les ayudará a nuestros hijos a que no nos vean como hipócritas, But people who are really trying to do right by God. sino que somos personas que realmente estamos intentando hacer lo correcto ante Dios. But not only that, this will help build our relationship with our children. Y esto nos ayudará a construir una relación con nuestros hijos. And that when they mess up, Porque cuando ellos se equivoquen, they're going to have the same response. ellos también van a responder de la misma manera. They will come to us and say the same things. I'm sorry, I messed up, and I'm trying to learn as well. Y ellos vendrán a nosotros y nos dirán, perdóname, metí la pata y yo también estoy aprendiendo. And even in the Bible, guess what? Fathers messed up. Hasta en la Biblia hay papás que también se equivocaron. They did. Es verdad. Read the Bible. They messed Lee up. la Biblia. Hicieron equivocaciones. Think about Adam, Piensa en Adán, the very first father in the Bible. el primer papá de la Biblia. He had to carry the weight, the shame, and the regret of allowing sin into the world. Él cargó con el peso, la vergüenza y el arrepentimiento de haber permitido el pecado entrar en el mundo. See, Adam's disobedience to God ultimately led to the first murder ever when his son Cain killed his brother Abel. La desobediencia de Adán a Dios finalmente condujo el primer asesinato de la historia, cuando su hijo Caín mató a su hermano Abel. And so, through the story of Adam, we learn that as fathers, there are consequences to our actions that affect our children. Así que a través de esta historia de Adán, aprendemos que como padres, nuestras acciones tienen consecuencias que pueden afectar a nuestros hijos. And the story of Adam also teaches us the necessity to be obedient to God. Y la historia de Adán también nos enseña la necesidad de ser obedientes a Dios. Noah, who was a righteous man, and despite all the wickedness around him, Noah always clung to God. Ahora Noé era un hombre justo y a pesar de toda la maldad que lo rodeaba, siempre se aferró a Dios. See, but Noah was not perfect. Noé no era perfecto, Just like all of us fathers, así como todos nosotros padres. he made mistakes as well. Él también cometió errores, But he was humble and he was protective of his family. pero él era humilde y era el protector de su familia. And he was obedient to God, and he bravely carried out what God had told him to do. Y él fue obediente a Dios y cumplió con valentía lo que Dios le había encomendado. Abraham, Abraham, what could be more frightening than being the father of an entire nation? en verdad, ¿qué podría ser más aterrador que ser el padre de toda una nación? Like, I got one kid. O sea, yo nomás tengo un hijo, una hija. We're praying maybe more. Estamos orando que sea uno más. It's hard enough if you got a couple kids. Ya es bastante difícil tener unos cuantos hijos. I don't know how my brother-in-law does it. He's got 4. I don't know. No sé cómo le hace mi hermano, pero él tiene 4. But imagine a whole nation. Pero imagínate, una nación entera. See, that was the purpose that God gave Abraham. Y este fue el propósito que Dios le dio a Abraham. And Abraham was a man of great faith.
Y Abraham era un hombre de gran fe. And the man was given the test of the hardest test of any human. Y este hombre recibió, creo que la prueba más difícil de que cualquier humano tendría. He had to face this test of offering his son as a sacrifice. O sea, él tuvo que enfrentar que tendría que ofrecer a su hijo como sacrificio. But he trusted God Pero él confió en Dios and he walked in faith. y caminó en fe. But Abraham made mistakes. Y aún así, él hizo errores. And there was times where he relied on himself instead of God. Y algunas veces confió en sí mismo que en lugar de Dios. But still, Abraham embodies qualities that any father would be wise to develop. Y aún así, encarnaba cualidades que cualquier padre, cualquier papá haría bien en desarrollar. And I keep going on and on about all these different men in the Bible that they left legacies for their children. Y les puedo decir sobre muchos más hombres de la Biblia y el legado que dejaron a sus hijos. But we'd be here till 9 p.m., and I don't think you guys want to stay that late, right? Y estaremos aquí hasta las 9 de la noche, pero creo que nadie quiere estar aquí así de largo. So let's go through this really quick, all right? I'm going to give you 5 basic roles of a father. Entonces aquí les vamos a enseñar 5 roles básicos de un padre. Now, these are all biblical, and these are how to be a godly father. Y estas son bíblicas, pero es como ser un padre piadoso. And the very first one is this. Y esa es la primera. A godly father teaches. Un padre piadoso enseña. Your child's education is not the responsibility of school or the church. La educación de tu hijo no es la responsabilidad de la escuela ni de la iglesia. It's ours as parents. Es nuestra como padres. The school and the church, they're just supplements. La escuela y la iglesia son solo complementos. See, we love working with the youth, A nosotros nos encanta trabajar con los jóvenes, but the truth is that we get maybe at most 5 hours with them during the week. pero la realidad es que solamente pasamos un máximo de 5 horas con ellos durante la semana. I can only do so much with your children in 5 hours. Yo solamente puedo hacer lo mínimo en 5 horas con tu hijo. See, as a youth pastor, I believe we have the right to say this. Como pastor de jóvenes creo que tengo el derecho de decir esto. We can preach awesome, amazing sermons. Podemos predicar sermones increíbles. We can do all these fun activities. Podemos realizar todas esas actividades chidas. We could watch good biblical teaching movies with them. Podemos ver películas con enseñanzas bíblicas. But at the end of the day, Pero después de todo, y hablando claro, it is not only our responsibility to teach the youth. no nos toca solamente a nosotros enseñar a los jóvenes. It is not only the kids' ministry's responsibility to teach your children. No nomás les toca al equipo de niños de CC enseñarles a los niños. It is proven that children will spend their foundational years learning what is taught and learned at home. Los niños pasarán sus primeros años aprendiendo de lo que les enseñan o aprenden en casa. And I said this the last time I preached, and I'll say it again. If we as parents are not teaching our children, this world will. Y lo dije la última vez que prediqué, si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos, este mundo lo hará. Proverbs 22, verse 6. Direct your children unto the right path, and when they are older, they will not leave it. En Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. This verse is a command, but it comes with a promise. Este versículo es un mandato que conlleva una promesa. That if we do our parts as parents, when we direct, not force, our children onto the right path, when they grow up, they will stay on that path. Si hacemos nuestra parte como padres, guiándolos, no obligándolos, por el buen camino, cuando crezcan se mantendrán en él. There's a difference between directing and forcing. Hay una diferencia entre guiándolos y obligándolos. See, when you teach
when you direct and you teach them the importance and the value of loving God, Cuando los guías y les enseñas la importancia y el valor de amar a Dios, to submitting to God, a someterse a Él, to serving Him, a servirle, that's when they stay on the path. así es cuando se mantienen en el camino. When you teach your children the importance of coming to church, Cuando les enseñas a tus hijos la importancia de asistir a la iglesia, they're not going to feel forced. no se van a sentir obligados. It's going to come natural. They're going to want to come. Se les va a hacer natural, van a querer venir, They're going to enjoy it. les va a gustar. And as they continue to grow, they'll continue to come. Y cuando crezcan van a seguir viniendo. Deuteronomy chapter 6, verse 6 through 7 says this. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. En Deuteronomio 6:6-7 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. The scripture says to wholeheartedly commit ourselves to what God is telling us. La escritura nos dice que debemos comprometernos de todo corazón con lo que Dios nos dice. To what God is teaching us. Dice que repitamos las cosas con lo que Dios nos enseña. It says to repeat the things that God's word says again and again to our children. Dice que repitamos las cosas que la palabra de Dios dice una y otra vez a nuestros hijos. And it even gets specific, right? It says when you're at home. Y hasta se vuelve específico y dice cuando estés en casa, When you're on the road playing Uber driver. cuando estés llevando de lugar a lugar y haciéndole como un conductor de Uber. How do you guys play Uber driver? You got to take your kids everywhere. ¿Quiénes son su Uber de sus hijos que los tienes que llevar por donde quiera? When you're going to bed, Cuando se vayan a dormir when they're getting up, y cuando se levanten. it is our responsibility to consistently teach our children. Es nuestra responsabilidad de seguir enseñándoles a nuestros hijos. Number 2, Número 2. a godly father sets an example worth following. Un padre piadoso da un ejemplo digno de seguir. I'll say again, a godly father sets an example worth following. Un padre piadoso da un ejemplo digno de seguir. Let's look at Proverbs chapter 20, verse 7. The godly walk with integrity. Blessed are their children who follow them. Proverbios 27 dice, los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. This one might hurt a little bit. Aunque les duela, les tengo que decir algo. But you can't be a godly father unless you live out what it means to be a godly man. No puedes ser un padre piadoso a menos que vivas lo que significa ser un hombre piadoso. Fathers, men, we are to be an example. Papás, hombres, necesitamos nosotros ser un ejemplo. In everything we do, En todo lo que hacemos, the way we love our spouse, la manera que amamos a nuestra esposa, the way we speak to our spouse, la manera que le hablamos a ella, everything we do in life, we are an example of what it is to follow Christ. todo lo que hacemos en la vida, nosotros somos el ejemplo. And if you have a kid, you understand what I'm about to say. If we're honest, kids may fail to do what you say. Y si tienes un hijo, seamos honestos, puede que los hijos no harán lo que les dices, But they rarely fail to do what you do. pero rara vez dejan de hacer lo que haces. No matter how much you try to teach them something, it is unlikely that they will listen to you if they see you doing the exact opposite. En otras palabras, por mucho que intentes enseñarles algo, es más probable
que te escuchen si te ven hacer lo contrario. Like I've been saying, you are the biggest influence on your children. Como les he dicho, tú eres la mayor influencia en tus hijos. The way that you speak, Tu forma de hablar, the actions that you do, las acciones que tomas, your habits, tus hábitos, the things that you like to eat, lo que te gusta comer, the things that you like to drink, lo que te gusta tomar, the music that you listen to, la música que escuchas, the way that you spend your money, cómo gastas tu dinero, the TV shows and the movies that you like to watch, los programas de la tele o las películas que te gusta ver, your favorite sports teams, tus equipos de deportivos favoritos etc. y mucho más. These are things that your kids will often repeat. Y estas son las cosas que tus hijos repiten a menudo. Our daughter Ellie, every single day, she asks me the same question. Dad, how much the Cubs have? Todos los días mi hija me pregunta esto. Papá, ¿cuánto van los Cubs? How much do they have? ¿Cuánto van? See, I'm just going back to Proverbs 26, right? Direct your children onto the right path, and the older they get, I'm just teaching. O sea, le estoy diciendo, estoy predicando Proverbios 22:6 que dice, guía a tus hijos por el buen camino y cuando sean mayores no lo abandonarán. Yeah, I'm just teaching them what real baseball looks like, right? Es que les tengo que enseñar que el verdadero béisbol es Chicago Cubs. And it's like, and the same thing with soccer and football, right? It's like, if you're Chivas, you want your kids to be Chivas. And if you're America, you want your kids to be America, right? Like, it's the same thing. Es lo mismo, cuando tú eres del ¿qué dices? Del América y de las Chivas, pues tú ya sabes. Yeah, you guys know. But in all seriousness, the things that we do as parents are the main influences that our children will have. Entonces, hablando claro, pues, en serio, lo que hacemos como padres es la principal influencia en nuestros hijos. And so we must do our parts and set the example worth following. Entonces debemos hacer nuestra parte y dar un ejemplo que valga la pena seguir. Paul puts it like this in 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Follow my example as I follow the example of Christ. Y Pablo lo dice así en 1 Corintios 11:1, que dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. See, this is the same mindset that we need to have with our children, to be an example to follow. Esa es la misma mentalidad que debemos tener con nuestros hijos, ser un ejemplo a seguir. Parents, I'm going to tell you something as a youth pastor. Papás, les voy a decir algo como pastor de jóvenes. Through all these years, Durante todos estos años, I've heard so many youth he escuchado a muchos jóvenes say the same thing. dicen lo mismo. My parents are one way in church, and they're another outside of church. He escuchado decir, mis papás son una manera en la iglesia y otra saliendo de la iglesia. And this is why we see children leaving as soon as they can get out of church. They're gone. Y por eso vemos a muchos jóvenes irse de la iglesia cuando ya pueden. Because if they don't see it at home, they believe that that's how everyone is. Porque si no lo ven en casa, van a pensar que así son todos. I'm being honest with you guys. Estoy siendo muy honestos con ustedes. It is our responsibility as parents to be an example. Es nuestra responsabilidad como papás hacer el ejemplo. I'm not saying you have to be perfect. No estoy diciendo que tienes que ser perfecto. Again, when we mess up, let's be humble and let's ask for forgiveness. Otra vez les digo, cuando nos equivocamos, hay que ser humilde y pedir perdón, Even when it's hard. aunque sea difícil. The third thing. Número 3. Oh, I'm making really good time. I'm going to slow down. No, I'm kidding. I won't slow down. Number 3, a godly father disciplines. Un padre piadoso disciplina. A godly father disciplines. Un padre piadoso disciplina. Now, I know a lot of people do not like this word discipline, Yo sé que mucha gente no le gusta la palabra disciplina, especially with the stigma it has in today's age. ay, no sé cómo se dice eso, pero bueno, pues con el estigma que hay en estos días.
but it's something that children need growing up. pero es algo que los niños necesitan mientras estén creciendo. And I know as a father of an amazing 5-year-old Y yo sé, como padre de una niña increíble de 5 años, that discipline is not always popular. que la disciplina no es muy popular And the truth is, it is not fun y no es divertida para nada. for the parent and for the child, right? Para el papá y para la hija. Like, no one likes to discipline their kid. Nadie les gusta disciplinar a su hijo. ¿verdad? No one's like, oh, I can't wait to get the chancla, right? Like, that's not how, right? Nadie está emocionado a agarrar la chancla, ¿verdad? If you are, see pastor. Sí, sí, mejor ve con el pastor Gama. No, but seriously, no one likes to discipline their child. Pues la verdad es que a nadie le gusta It's dar not- disciplina. It's not fun. No es divertida. And I do understand on the same side that for some people it's hard to discipline their child because of their upbringing. Y entiendo que para algunas personas es difícil disciplinar a sus hijos debido a su crianza. I can relate with some people that they grew up with bad examples of how some ungodly, unloving father would use the word discipline as an excuse to abuse. Yo me puedo relacionar con algunos de ustedes que crecieron con malos ejemplos de cómo un padre impío y desamorado usaba la palabra disciplina como excusa para abusar. And for that, I am truly sorry. Y por eso lo siento mucho. There's no justification in the world for abusing a child. No hay justificación para abusar de un niño. And if you went through that, I am sorry. Y si ese es tu caso, lo siento. And I can relate. Y me puedo relacionar contigo. But there's a difference between disciplining and abuse. Pero hay una diferencia entre disciplinar y abusar. And godly fathers, including God the Father, discipline out of love. Porque los padres piadosos, además nuestro Dios Padre, disciplinan por amor. You can tell when a child has been disciplined at home by the way they live. Tú puedes ver cuando un niño o una niña son disciplinados en casa por la vez que por la manera que son, ¿verdad? Sí. At home, they might be a little wild child. En la casa pueden ser locos, But when they're out, they're respectful. pero cuando están afuera son más respetuosos. See, when a child is insistent on heading down a harmful path, the most loving thing that you can do as a father is to correct them. Cuando un niño insiste en ir por un camino dañino, lo más amoroso que puedes hacer es corregirlo. In fact, it would be unloving if you were not to discipline them. Además, sería un poco, sería un poco amoroso no brindarle disciplina. It's like you're just allowing them to destroy their lives. You're allowing them to destroy their lives. Es como que lo estás dejando destruir sus vidas. See, but Proverbs 13:24 says this. Those who spare the rod of discipline hate their children, and those who love their children care enough to discipline them. Así como nos dice en Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. And I will say this though, discipline has to be fair. Sin embargo, les tengo que decir esto, la disciplina debe ser justa. If it's okay for your son, then it's okay for your daughter. Si está bien para tu hijo, está bien para tu hija. There's no double standards. No hay doble estándares, ¿verdad? Discipline is discipline. Disciplina es disciplina. Because when you do it unfairly, and when you do it inconsistently or hypocritically, that's when it can rightly frustrate your children. Porque cuando la aplicas injusta, de una manera injusta, inconsistente o hipócrita, puedes frustrar con razón a tus hijos. And I get it. When you have your first child, you learn. Y yo entiendo, con tu primer hijo, pues aprendes. Your second child, they get away with a little bit more. Y pues el segundo, pues se dejan ir un poquito más. And your third child is like hanging off monkey bars upside down. You're like, whatever, I don't care. Y el tercero, ay, no sé.
But the thing is, it has to be consistent. Pero la importancia es que debe ser consistente. Paul says it like this in Ephesians chapter 6, verse 4. It says, "Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with discipline and instruction that comes from the Lord." De hecho, Pablo nos dice en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en los que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. When discipline is done correctly, discipline is only momentarily unpleasant, but it brings about long-term benefits. Si la disciplina se aplica correctamente, la disciplina solo es desagradable por un momento y trae beneficios a largo plazo. And this is biblical as well. And if you go to Hebrews chapter 12, verse 11, it says this: "No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." Y esto también es bíblico, en Hebreos 12:11 que dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. If you're like me, Si eres como yo, it's hard to discipline my daughter. es muy difícil disciplinar a mi hija, I'm honest, soy honesto, but I have to. pero lo tengo que hacer, Because if not, porque si no lo hago, life is going to be rough for her. la vida la va a tratar mal. The fourth thing, Número 4, a godly father loves. un padre piadoso ama. A godly father loves. Un padre piadoso ama. The motivation behind these first 3 points, disciplining, modeling, or being an example worthy, and teaching, they all come from the same place, which is love. La motivación detrás de estos 3 primeros puntos, de disciplinar, de modelar, o sea, ser ejemplo, y enseñar, todos provienen del amor. A godly father loves his children and they desire what's best for them. Un padre piadoso ama a sus hijos y desea lo mejor para ellos. 3 John chapter 1, verse 4 says this, that I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. 3 Juan 1-4 nos dice, nada me produce más alegría que oír mis hijos practican la verdad. And we know that when we love someone, we build a relationship with them. Sabemos que cuando amamos a alguien, construimos una relación con él. And this applies to our children as well. Y esto se aplica a nuestros hijos también. Fathers, we must spend time with our kids. Papás, debemos pasar tiempo con nuestros hijos. If you want to win in parenting, you have to be present. Si quieres ganar en ser el papá o la mamá mejor, tienes que estar presente. I understand having to work overtime. Yo entiendo que algunos tienen que trabajar de más. I understand having to do this or that, but you have to be present with your children. Yo sé que todos tienen mucho que hacer, pero tenemos que ser presentes. Even in the small things and the things that you don't enjoy as much. Hasta en las cosas chiquitas, en las cosas que tal vez hasta no nos gusta hacer. I don't like playing Barbies. Yo no quiero jugar Barbies. Ask her. I'm there on the floor every day that my daughter asks me to play Barbies with her. Es verdad. Dice, pregúntale a mi esposa, ahí siempre todos los días con ella jugando las Barbies en el piso. Incómodo. I'm away from her for 10 hours out of the day with my work and my commute. Estoy todos los días, 10 horas del día no estoy con ella por mi trabajo y por una hora de ida, una hora de venida. Every minute that I can be present, I try my best to be present. Cada minuto que puedo estar con ella, estoy allí presente. Is it 100% of the time? If I'm being honest, no. There's times where I'm tired. ¿Siempre doy mi 100? No, porque muchas veces estoy muy cansado.
but I must be present in everything with her. pero tengo que ser presente en cada momento que puedo. Because remember, just like the statistics that we were going over, Porque así como las estadísticas que estábamos repasando, remember how it was showing how important having a father present to a child is. sobre la importancia de la presencia de paterna para un hijo. The statistics show the impact of an absent father, Las estadísticas nos muestran el impacto de la ausencia paterna, but how much more of an impact does it have on a child when a father is physically present but emotionally uninvolved or uninterested in their life? pero ¿cuánto mayor es el impacto de un hijo cuando un papá está físicamente allí, o sea, físicamente presente, pero emocionalmente desinteresado en sus vidas? Fathers, again, be present. Papás, les digo, estén presentes. I understand we want to buy our child everything. Yo sé que les queremos comprar todos a nuestros hijos. I understand that we want to provide, Sé que queremos proveer para ellos. but this is the truth. Pero esa es la verdad. Nothing will ever replace you being present in your child's life. Nada reemplazará tu presencia en la vida de tus hijos. I don't care if you buy them a brand new car. No me importa si le compras un carro nuevecito. That is not going to make up for you not being present in their life. Eso no va a cubrir, ¿verdad? De que no estés allí presente. And even as your children get older, Y cuando tus hijos crezcan, express your love to them. exprésenle su amor a tus hijos. Make them know and feel that they're loved. Háganles saber y sentir que son amados And that everything we do is intentional and coming from a place of love. y que todo lo que hacemos como papás es intencional y proviene del amor. And the last point, Y el último punto, a godly father prays. un padre piadoso ora. To be a godly father, you need God's help. Para ser un padre piadoso necesitas la ayuda de Dios. You can't do it by yourself. No puedes hacerlo solo. As much as we try to be, none of us are perfect dads. Aunque trates, ninguno de nosotros somos un padre perfecto. We are all works in progress. Todos somos unas obras en desarrollo. And despite having a huge influence on our children, Y a pesar de la enorme influencia que tenemos en nuestros hijos, as much as sometimes we like to, the truth is that we don't actually control them. y aunque quisiéramos tanto, por mucho, a veces que quisiéramos, en realidad no los podemos controlar. And at some point in your life, we have to allow them to walk on their own. Y en algún momento en tu vida tenemos que permitirnos o permitirles caminar solos. It's like when you first teach your child how to walk. Es como cuando la primera vez que le enseñas a tu hijo a caminar. We call it baby steps, right? Les llaman pasos de bebé, ¿verdad? You get them a walker. Le compras una andadora, Then you take away the walker and you hold their hand. le quitas la andadora y le das la mano. And you're allowing them to kind of get comfortable, allow them to just get that foundation going. Y los dejas que se pongan cómodos, que intenten contigo. But you get them to a point where they become comfortable and confident to try to walk on their own. Pero llegas a un punto de que finalmente ellos parecen que ya pueden solos. And at first, it's awkward for them. Y al principio puede ser incómodo para el bebé. I have a video on my phone of Ellie first trying to walk. Tengo un video en mi teléfono de mi Eli primero caminando. O And it was, tratando. it was something like this, right? Like just her just stumbling, just trying to stay up. Y era algo así, la niña tratando de caminar. And again, at first it's awkward for them, and they fail. Y como les dije, puede ser incómodo para ellos y además algunas veces se caen They fall down and they fail. y fallan pues. But you're right there to pick them back up. Pero ahí estás tú para ayudarlos y para levantarlos. And we do the same thing spiritually for our children. Y hacemos esto
hacemos lo mismo espiritualmente para nuestros hijos. And see, you can do everything right as a parent and still potentially have a prodigal son. Puedes hacer todo bien como papá para tus hijos y aún así tener un hijo pródigo. After all, God actually is a perfect father, and we still rebel against him at times in our lives. Además, Dios es un Padre perfecto, ¿verdad? Y además, así, todos nos hemos rebelado contra Él algún momento de nuestra vida. But out of love for your children, pray for them. Pero por amor a tus hijos, ora por ellos. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 says this: never stop praying. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. Pray with your children and for your children. Ora con tus hijos y por ellos. Before they go to school, Antes que vayan a la escuela, while they're at school, cuando estén en la escuela, after they get out of school, cuando salgan de la escuela, wherever they are, pray for your children. donde sea que estén, oren por ellos. Pray that they would grow to follow God and trust in Him. Oren para que crezcan en el seguimiento de Dios y que confíen en Él. And pray for yourself that you would know how to be a good father. Y además, ora por ti mismo, para que sepas cómo ser un padre, un buen padre. And if you don't know how to be one, Y si además no sabes cómo hacer eso o cómo serlo, we have a perfect example in our Heavenly Father. tenemos el ejemplo perfecto que es Dios Padre. And so you're thinking, man, I just don't know how. James chapter 1, verse 5 tells us, if any of you lacks wisdom, let him ask God who gives it generously. Y si te preguntas, pero ¿cómo puedo hacer eso? Busca en la palabra en Santiago 1:5 que nos dice, si alguno de ustedes tienen falta de sabiduría, les repito, si alguno de ustedes tienen falta de sabiduría, que se la pida a Dios, quien da abundantemente. I didn't have the example of a godly father, Yo no tuve un ejemplo de un padre piadoso, and I am extremely thankful for my father-in-law because he taught me what it is to be a father. no tuve como les dije, no tuve un padre piadoso, pero le doy gracias a Dios por tener un suegro que es un padre piadoso. I get emotional because I wish I had that growing up. Me pongo emocional porque quisiera haber tenido eso mientras crecía, But I'm thankful for what I have now. pero le doy gracias a Dios por lo que tengo ahora. I'm thankful that I know how to be a father to my child. Le doy gracias a Dios porque puedo ser un padre para mi hija. Men, it's okay to cry. Amen. Hombres, está bien llorar. The role of a godly father, you must teach your children. El rol de un padre piadoso es que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. You must live out what you teach. Tenemos que vivir y practicar lo que enseñamos. You must correct them when they start to stray away. Tenemos que corregirlos cuando se desvíen. You must do everything out of love. Tenemos que hacer todo por amor. And you must pray continually for your children. Y debemos de orar continuamente para nuestros hijos. Pray for them. Ora por ellos. I can't express that enough. Pray for your children. No los puedo expresar más, pero les digo, oren por ellos. As a youth pastor, I see the struggles of this generation. Como pastor de jóvenes, yo veo las cosas que están pasando ahorita mismo.
Pray for your children. Ora por tus hijos. This is your basic role as a father. Esta, como papá, esta es tu descripción básica del trabajo, ¿verdad? Basic job description. Es tu rol básico como padre. See, the world needs godly fathers, El mundo necesita padres piadosos and your children need you to be one. y tus hijos necesitan que tú seas uno. And maybe you're in here today and you're thinking, well, I don't even have children. Y tal vez estés aquí y te preguntes o te digas, no, pues es que no tengo hijos. If you're an adult, you could still be an example. Si eres un adulto, tú todavía puedes ser un ejemplo. You can still be a fatherly mentor into a young one's life. Todavía puedes ser un hombre que es un ejemplo, que puede ser un mentor, un mentor para ellos, para alguien. I'll say it again. The world needs godly fathers, Lo digo otra vez, el mundo necesita padres piadosos and your children need you to be one. y tus hijos necesitan que tú seas uno.